estuvimos hablando de temas de presupuesto durante la semana que pasó. Para hoy tenemos como tema analizar cómo manejamos las cuestiones de presupuesto en entornos macroeconómicos turbulentos, que son los que nosotros vivimos en nuestro país. Es decir, en situaciones donde existe inflación, existen oscilaciones en los tipos de cambio, existen tasas de interés que van cambiando de un momento a otro, o de un periodo al otro, y que pueden impactar de distintas maneras. Entonces son situaciones que en nuestro país son muy frecuentes, pero en otros lados no tanto. Entonces esto que vamos a ver hoy, por ejemplo, no está en el libro de Holmgren mencionado, salvo un pequeño párrafo donde dice que algunas corporaciones internacionales tienen alguna dificultad para manejar los presupuestos en lugares donde hay turbulencias macroeconómicas. Bueno, nosotros lo tenemos con mucha frecuencia, lo estamos viviendo en este momento y desde hace unos cuantos años, así que hace un tiempo decidimos volver a incluir dentro de nuestros temas el presupuestos en entornos inflacionarios, y por eso mismo lo vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de explicar algunos aspectos en la reunión de hoy que son útiles, ¿no? Porque es una realidad que tenemos en nuestro país y lamentablemente la tenemos hace tiempo y probablemente se prolongue. Entonces no lo podemos dejar de lado. Lo que ocurre en muchos otros lugares es que la variación inflacionaria y la variación de los precios de las distintas monedas es tan pequeña que puede ser dejada de lado para la elaboración de un presupuesto. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un presupuesto anual y la expectativa de inflación para ese año es del 3%, supongamos, bueno, podemos dejarlo de lado, ¿sí? Esa variación del 3% para el año que estamos presupuestando, porque no va a tener no es un impacto tan grande. Entonces podemos dejarlo de lado y armar los presupuestos sin tomar en cuenta la incidencia de la inflación, o sea, de qué manera manejamos o de qué manera va a impactar la inflación. Pero pensemos que en lugares donde ese valor es en el mes, ¿sí? como con frecuencia ocurre en nuestro país, al cabo del año el impacto es grande, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esta situación y ver de qué manera lo proyectamos, de qué manera hacemos los presupuestos, de qué manera lo vamos a manejar. Así que es imprescindible hacerlo en un entorno tan turbulento como es el nuestro. Entonces, yo voy a compartir con ustedes un Excel, después lo subo, donde tenemos algunas consideraciones sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, acá decimos presupuestos en entornos inflacionarios e inestabilidad cambiaria. Nosotros vamos a tratar de ver cómo impactan algunas de estas variables macroeconómicas muy importantes, como son la variación inflacionaria, cuánta inflación pensamos que va a haber, las variaciones en el tipo de cambio, o sea, de qué manera va a variar el tipo de cambio en el periodo que estamos proyectando, y cómo manejamos el tema de las tasas de interés, ¿sí? Generalmente una empresa, una unidad económica, un agente económico no puede influir sobre esto, a menos que sea desmesuradamente grande, y aún así es poco probable que influya sobre esto. Son variables macroeconómicas donde uno no controla, que el agente económico no lo controla. Al armar el presupuesto nosotros no influimos sobre estas variables. Lo que sí podemos es tratar de proyectarlas, tarea
por supuesto, muy difícil, porque después la realidad suele diverger de lo que uno ha proyectado, y en todo caso analizar distintos escenarios, como hablamos en la otra reunión, frente a diversas situaciones donde estas variables macroeconómicas puedan tener comportamientos distintos. Eso es lo que podemos hacer. Existen después, al elaborar los presupuestos, como dijimos el lunes pasado, variables, elementos que nosotros controlamos, ¿sí? Como son, por ejemplo, los precios de ventas, de alguna manera podemos influir sobre ellos, aunque en algunos casos el mercado nos va a condicionar, pero bueno, tenemos alguna capacidad para influir sobre ellos. El costo de los insumos y el costo laboral, que nos repercuten a nosotros, probablemente tampoco podamos influir sobre ellos, pero nos afectan a nosotros por las características de nuestro proceso productivo. La condición de cobro a los clientes, podemos influir sobre ella, o sea, cómo le vamos a cobrar a nuestros clientes, cómo vamos a pagar a nuestros proveedores. La estructura de financiamiento, recuerden ustedes que así hay dos grandes formas de financiarse, con capital propio, que serían los aportes de los propietarios, ¿sí? Dinero que pusieron los propietarios en el negocio, o ganancias obtenidas en el negocio que no fueron distribuidas, o sea, que quedan reinvertidas en el negocio. Eso es capital propio, ¿sí? Y capital de terceros es lo que nosotros nos financiamos de otras empresas o de otras entidades, o de otras personas. Será lo que nos financiamos a través de tener plazos de pago con nuestros proveedores, serán los préstamos de los bancos, será alguna deuda fiscal que tenemos algún plazo para ingresarla. Entonces siempre son hacia terceros. Los niveles de actividad también van a influir. Nosotros tenemos obviamente la posibilidad de fijar nuestro nivel de actividad. Sin duda no es una decisión unilateral, porque va a estar dado por alguna evaluación que nosotros hacemos del comportamiento del mercado, o la respuesta que hay en cuanto a si hay mayor o menor actividad económica que podamos aprovechar o no, pero en definitiva el nivel de actividad lo establecemos nosotros. Y necesidades operativas de fondo, que está puesto acá, es una cuentita que después vamos a ver si lo revisamos cómo se hace. Entonces, vamos a ver de qué manera en la elaboración de nuestros presupuestos influyen estos tres factores o variables macroeconómicos que he señalado acá. Este presupuesto está pensado para hacerlo en pesos. Nosotros vamos a ver qué modalidades tenemos para hacerlo en pesos, considerando los elementos que estamos presentando. Nosotros podríamos hacer el presupuesto en otra moneda, ¿sí? Podríamos hacer el presupuesto en dólares, por ejemplo. En algunos casos, por el tipo de negocio, podemos llegar a hacerlo así. En otras ocasiones, nosotros tenemos que hacer una suerte de presupuesto bimonetario, tenemos que armar el presupuesto en pesos y también el presupuesto en dólares, porque, por ejemplo, alguno de nuestros accionistas quiere esa información expresado en moneda dólar, porque es una empresa del exterior que controla la nuestra. Entonces lo tenemos que hacer en dólares. Algunas veces los inversores quieren tenerlo así porque les interesa ver el negocio en función de una moneda extranjera y no de los pesos. Lo que nosotros vamos a ver hoy es en pesos y de qué manera manejamos la situación inflacionaria. Si nosotros lo hiciéramos en dólares, nuestro presupuesto en dólares, consideraríamos valor nominal de las distintas partidas en dólares, pero las operaciones que nosotros hacemos en pesos las tendríamos que convertir a dólar de acuerdo a la estimación que nosotros vamos a hacer de las variaciones de la inflación y las variaciones del tipo de cambio.
porque si en definitiva nosotros vendemos en pesos, ¿sí? Localmente, nuestras operaciones locales están en pesos, bueno, si lo quiero llevar a dólar, tendré que tomar en cuenta qué inflación estoy proyectando y qué tipo de cambio estoy proyectando, y así convertirlos, esos pesos que estoy considerando en el presupuesto, a dólar. Casi tenés que hacer el mismo trabajo, ¿no? Entonces a veces lo que se hace es se arma el presupuesto en pesos y después se lo convierte a dólares. Bueno, les decía entonces que un presupuesto, por ejemplo, armado en pesos, nosotros podemos hacerlo en moneda nominal, ¿sí? Que es la cantidad de pesos que pensamos que se van a generar o van a ser considerados en el presupuesto en cada uno de los momentos en los cuales transcurre ese presupuesto, o en moneda homogénea, es decir, moneda homogénea quiere decir el poder de compra que nosotros tenemos establecido para esa moneda en un determinado momento. Piensen ustedes, si nosotros hacemos un presupuesto en moneda nominal, con un alcance de un año, durante ese año los precios van a ir cambiando de acuerdo al impacto inflacionario que nosotros estamos previendo y de acuerdo a los ajustes que nosotros pensamos hacer durante ese lapso. Esa es una posibilidad. Generalmente es la manera en que se arman los presupuestos en situación de estabilidad, ¿sí? Donde no se considera incidencia por parte de la inflación. Sí, en cambio, en un entorno inflacionario nosotros podríamos decir, bueno, vamos a armar el presupuesto considerando las distintas transacciones que vamos a hacer a lo largo del periodo que cubre el presupuesto, pero vamos a tratar de mostrarlo en moneda de poder de compra de un determinado momento. Y esos momentos son o al final del periodo que estamos presupuestando o en el momento cero, ¿sí? Entonces tenemos que llevar todas las transacciones, ¿sí? Para expresarlas en moneda de un poder de compra del momento final o del poder de compra del momento inicial cuando estamos haciendo el presupuesto. Ahí sería entonces la diferencia entre armar un presupuesto nominal y transformar ese presupuesto nominal en un presupuesto expresado a una moneda de poder de compra de determinado momento. No da lo mismo porque, bueno, la inflación tiene distintos impactos sobre estos valores y entonces no dan lo mismo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver de qué manera impactan en la elaboración del presupuesto. Entonces, para analizar esto, nos conviene ver algunas cuestiones. Bueno, en primer lugar, recordemos cómo se mide la inflación. ¿Y quién mide la inflación? ¿Qué sabemos al respecto? Y acá el INDEC se encarga de medir y compara la variación de precios mes a mes Bueno, el INDEC, de todos los ámbitos. ¿cómo? No, decía la variación de precios de todos los ámbitos, de, no sé, fabril, alimenticio, indumentaria, etcétera. ¿Y qué Ah, índice el económico? IPIM, Perdón. índice de precios al consumidor, el IPIM. Bueno, consumidor. Y después, ¿qué más hay? Sí. ¿Y consumidor cómo son las siglas? No, IPC, IPC. Pero dije, exacto, IPC es índice de precios al consumidor. Pero alguien mencionó IPIM. sí, yo dije IPIM. Yo dije IPIM. ¿Y qué significa? Pensé que era el índice de precios al consumidor, pero creo que sea el índice de precios internos al mayor, al por mayor. Exactamente. O sea, mide el promedio de precios del productor al importador, digamos, ¿o no? No tengo ni idea. No me acuerdo Bueno, mucho.
ven, hay distintos índices y hay distintas entidades que miden índices de precio. En realidad es una de las estimaciones de naturaleza, uno de los cálculos de naturaleza macroeconómico más utilizados en todo el mundo, ¿no? O sea, calcular las variaciones de precios. Ustedes mencionaron dos, que son los más utilizados, hay más índices de variaciones de precios. Mencionaron el consumidor y precios al por mayor, ¿sí? Consumidor apunta a saber la variación de precios de acuerdo con la cartera de consumos de bienes y servicios que se considera normal en un lugar, ¿sí? Y para una población. O sea, cómo varían los precios que tienen que pagar los consumidores de esos bienes y de esos servicios, mientras que mayoristas apunta a ver los precios, ¿sí?, de los productores de bienes y servicios, donde hay una parte de insumos locales y otra parte de insumos importados, que generalmente el IPIM está separado en nacionales e importados. ¿Por qué? Porque una parte importante de los insumos que utiliza la economía está dado por insumos extranjeros, entonces influye en el índice. Esa es la diferencia, dicha muy rápidamente, entre precios al consumidor y precios al por mayor. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. No es un tema menor, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la contabilidad, ¿no?, de los ajustes por inflación contables que se hicieron en el pasado, después se discontinuaron, se volvieron a hacer, se volvieron a discontinuar, y hace 3 años se volvieron a hacer, con una diferencia en cuanto a la utilización de los índices. En el pasado siempre se utilizó para el ajuste por inflación de las empresas precios mayoristas, porque se asociaba que la actividad de las compañías estaba más ligada a la producción, entonces utilizaba precios, insumos, servicios y materiales necesarios para fabricar, ¿no? Materias primas de distinto tipo, equipamiento de distinto tipo, servicios eléctricos, por ejemplo, energía, o sea, se consideraba en el índice mayorista, y se considera totalmente. Entonces ese era el índice que se utilizaba para hacer el ajuste por inflación en las empresas, y no el del consumidor. En la última ocasión, la actual, donde se volvieron a hacer los ajustes por inflación contable, se empezó a usar precios al consumidor como índice de ajuste. A largo plazo deberían dar parecidos uno y otro, pero en el corto puede haber diferencias. A veces uno crece más rápido que el otro. Y en general lo que ocurre es que en procesos de evaluación, o sea, donde la moneda nuestra pierde valor frente a las monedas extranjeras, cuando hay devaluación, el precio mayorista crece más rápido, ¿sí?, que el consumidor. El consumidor tarda un poco más en reflejar esas variaciones de precio. Igual hay situaciones raras, ¿no? Porque, por ejemplo, parecería que este es un momento en el cual debería de alguna forma producirse algo así, ¿sí?, porque ha habido bastante devaluación. Pero no se da tanto porque hay un valor de la moneda oficial y otro financiero y otro paralelo, ¿sí? Entonces, la parte de producción tiende a seguir al dólar comercial u oficial, ¿sí? Entonces ustedes ven que en realidad el comercial y el oficial no ha cambiado mucho en este último año, por ejemplo. Sí, se ha mantenido con pequeños aumentos, ¿sí? El que ha pegado un salto y después una caída ha sido el financiero. Entonces, el impacto que ha tenido esto, por esa razón, ha sido menor. En circunstancias donde es un único mercado cambiario,
en general cuando hay una corrida y hay una fuerte devaluación, el primer índice que lo refleja es el mayorista y después se traslada al consumidor. Cuando ocurre lo contrario, o sea que el tipo de cambio por alguna razón queda atrasado, ¿sí? Los precios al consumidor, tienden a evolucionar y a veces crecen más rápido que los precios mayoristas. Pero si no, lo usual es que el mayorista vaya primero, o sea, aumenta primero el mayorista y después el consumidor. Esta es una predicción habitual. No sé si lo logré explicar. Y si logramos ver para qué sirven los índices y quién los calcula. Y sobre quién los calcula, el organismo nacional que calcula los índices, pero hay varias empresas que tienen áreas, digamos, de investigación, de research en materia económica que pueden calcular estos índices de variaciones de precio, hay consultoras que lo hacen, hay gobiernos locales o provinciales que también lo hacen, o sea, el gobierno de la ciudad calcula índices, los gobiernos provinciales también tienen oficinas que calculan índices, o sea que hay un conjunto bastante importante de entidades y organizaciones que calculan índices de precios. Es muy común calcular índices de variación de precios, en particular en lugares donde hay mucha inflación, ¿no? Pero el INDEC es el organismo más grande que lo hace en nuestro país a lo largo de la historia, excepto un lapso donde tuvo un mal momento. El sustento técnico y la calidad técnica del trabajo del INDEC siempre fue bueno, digamos. En realidad, lo que tiene que hacer una entidad, una organización dedicada a calcular, a hacer estadísticas y a calcular índices es ser confiable, hacer bien el trabajo. Bueno, no, el INDEC nuestro, excepto un periodo muy oscuro, en general hace bien su trabajo. Entonces, eso en cuanto al índice que usamos para medir la inflación. También hicimos algunos comentarios acerca de qué pasa cuando hay procesos de devaluación. Y con respecto a las tasas de interés, lo que nosotros tenemos que tener presente es qué significa que un interés sea alto o bajo. O sea, ¿cómo podemos llegar a medir si un interés es alto o bajo? ¿Contra qué lo podemos comparar? ¿Qué opinan ustedes? Y contra la tasa de afuera, generalmente contra la de Estados Unidos. ¿De qué manera? No sé. ¿Qué sistema usan? Bueno, Lo que puedes hacer es también poner la tasa de interés en un plazo fijo, verla en comparación con la tasa de interés que pone el Banco Central. La tasa de interés, ¿no? Sí, la tasa de interés. Si la tasa de interés nacional es mayor a la internacional, ¿no incita a que vengan más capitales? O no sé. claro, sin duda, es así. No es el único, pero sin duda, si hay una tasa de interés más alta, eso resulta atractivo para los flujos de capitales, ¿no? Para los flujos de capitales financieros. Pero conlleva un riesgo más alto. Y en general, cuando hay más tasa, hay más riesgo, ¿no? Claro. Pero hay un tema que tenemos que considerar, ¿no? Todo lo que hemos dicho es válido si, por ejemplo, nosotros vamos a obtener financiación o hacer colocaciones en moneda extranjera, por ejemplo. Entonces,
lo puedo comparar, digamos, el rendimiento argentino en moneda extranjera respecto del rendimiento de otros lugares. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos lo que rinden los títulos de deuda emitidos por el Estado argentino, es una rentabilidad enormemente más alta de la que se obtiene en otros lugares. Inclusive es una rentabilidad o un rendimiento, o se espera obtener un rendimiento, o podría llegar a obtenerse un rendimiento mucho más alto incluso que países cercanos. ¿Ustedes saben cuánto rinden, por ejemplo, los títulos de deuda de nuestro país con respecto a lo que rinden los títulos de deuda de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile? Estaban vendiendo un 14%. Expresados en moneda, en dólar, por ejemplo, ¿no? ¿Me estaban vendiendo un 14%? No estoy actualizado, pero ¿Cómo? no sé si más. ¿Un 14% puede ser? Y un poquito más también, sí. ¿Y los otros, lo de los otros países? No, creo que 2 o 3% o menos, me parece. 5%, depende del país. No Exacto. sé si los bonos chilenos estaban en 3, 4%, por ahí, que ya es alto. Claro. ¿Ven? Entonces, un poco por lo que decíamos, parecería que muy tentador comprar bonos de deuda estatales argentinos porque tiene una rentabilidad que es el triple de los países cercanos y mucho más comparado con la rentabilidad de los títulos del Tesoro norteamericano, que será el 2%. Y todavía más con respecto a las de los estados europeos que emiten euros, que no llega al 1, es menos, prácticamente 0. Entonces, no. Hoy en día los rendimientos de los bonos de Estados Unidos están en negativo. No, pero según el plazo que tomes, no, pero no es negativo en Estados Unidos en este momento. Es negativo en Alemania, por ejemplo, pero no en Estados Unidos. Los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años deben estar rindiendo el 1,5%, el 2% más o menos, en este momento. Un valor bajo igual para los que... prácticamente 0, ¿sí? Pero no es justo negativo en Estados Unidos en este momento. Está bien. Es un detalle. No, esto porque surgió el tema, alguien dijo, bueno, pero entonces si hay la tasa de interés más alta va a haber mayor flujo de capitales, y es una predicción correcta. No se cumple en nuestro país, pero ¿por qué no se cumple? ¿Por qué les parece que no se cumple? No, para mí sí se cumple. El tema es Por ¿sí? las expectativas. ¿Quién compra El tema es que se títulos lo de deuda fugan. argentino? El tema es que está la famosa fuga de capitales cuando hay un juego de tasas. Ya ha pasado. Que justamente fugar el capital es al revés. Pero no es que cuando la tasa Es ya está desinvertir. muy alta. ¿Cómo? Es que justamente pensarlo y vas a ver que, pensémoslo, digamos, y vas a ver que es al revés. Si vienen capitales, por ejemplo, compran los títulos de deuda argentinos, ¿no? O sea, suponte que hubiera un interés de ganarse esa tasa, que digamos a muchos inversores, inclusive a nosotros mismos, nos gustaría tener una renta en dólares de esa magnitud, ¿sí? Entonces compraríamos títulos de deuda argentinos. Eso no es fuga de capitales, es al revés, es llegada de capitales. Fuga de capitales es lo contrario, ¿sí? ¿Y por qué pasará esto? ¿Por qué en lugar de... Porque no te los pagan. ¿Eh? Porque no te los pagan, te los bicicletean y te dan títulos. Te dan otros títulos. No te los pagan. Claro, por eso viste que se habla tanto, ¿no? El año pasado hubo una reestructuración de deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos 2019 fue ¿Cómo? 2019 fue una locura. Patearon todo. Claro, Después de agosto reestructuraron todo. la reestructuración de deuda fue exactamente.
Hubo una reestructuración de deuda, ¿sí? Exactamente, fue en el año 20, la reestructuración de deuda. No, yo estoy hablando de las LELIQs, perdón, o de las LEVAQs. De la Bueno. reestructuración de las LEVAQs y después los bonos Sí, en, no, en está. 2020. Ok. Sí, en realidad los problemas con el cumplimiento de la deuda empezaron en el 2019, como vos bien decís, con lo que en ese momento la autoridad económica les llamó reperfilamiento, ¿no? Que en realidad era no pagarlo, ¿sí? Pero después, el año pasado, hubo una reestructuración de toda la deuda del Estado Nacional, y también reestructuraron las provincias, ¿no? Pero bueno, es menor magnitud, pero toda una reestructuración de deuda del Estado Nacional, donde vos tenías vencimientos inmediatos o mediatos, bueno, los de las LEVAQs y LETES que se reestructuraron eran inmediatas, y te dan un bono a 10 años, o sea, tenías para cobrar ahora y recibís un bono a 10 años. Entonces, eso, bueno, eso fue algo que ocurrió, ¿sí? Entonces, seguramente ese tipo de cuestiones puede explicar en una medida importante que nuestro país, pese a que ofrece unas tasas tan altas, no logra que la gente compre los títulos. Ustedes mismos, ¿a quién de ustedes se le ocurre comprar un título de deuda argentina? Cualquiera va, se compra dólares, que no rinden nada, tienen dólares, y se pierde la oportunidad de ganarse una renta en dólares del 15%, 16% anual. Parece absurdo. Yo compré. Yo en el 2019, después de las elecciones de agosto, compré. ¿Compraste títulos? Sí. AI-24, que ya no está más porque lo reestructuraron. Y creo que era AI-24, compré. ¿Y a qué valor compraste la I-24? No, una paridad bajísima. Me acuerdo que... Pudiste entrar barato. Bueno, hiciste Sí, bien. porque fue después de las PASO. Tuve suerte. Sí, así estuviste Y lo vendí en diciembre, en a diciembre de corto cuándo? plazo. Del año No, pasado. diciembre de 2019. Lo tuviste Diciembre de un 2019. poquito. Y lo tuve pocos meses. Claro, compraste cuando justo después de las PASO cayó abruptamente, y después saliste unos meses después un poco más alto, digamos. Sí, en diciembre subieron de paridad bastante Ujú. y dije, ya está, me voy acá porque esto es especulativo y chao. Sí. Vos fíjate que vos decís es especulativo, algo que en el mundo no es especulativo justamente. Claro, La inversión conservadora en el mundo es comprar títulos, bonos de los estados nacionales. En nuestro país es especulativo hacer eso. Está al revés, ¿no? De cómo son las cosas. Pero en verdad nosotros arrancamos de esto analizando las diferencias de tasas, ¿no? Entonces si quieren un día podemos hablar bastante de este tema. Entonces yo les preguntaba, digamos, cómo evaluamos una tasa, si era alta o baja. Bueno, acá nos fuimos a los dólares y podemos decir, si tenés un título de Bolivia, ¿sí?, que rinde el 5%, y un título de Argentina que rinde el 16%, podrías llegar a elegir el título de Argentina. Pero bueno, son pocos los inversores que lo eligen, pero bueno, ponele que alguno lo elige, porque si finalmente se cobra y no se reperfila, vas a ganar una renta importante, ¿no? Ahí está, digamos, claro, o sea, qué tasa te rinde más y que tenés cierto tipo de riesgos. Pero tratemos de ver el tema de nuestras financiaciones y colocaciones en pesos, más lo local, digamos. Bueno, ¿cómo evalúo si una tasa que me cobra el banco es alta o baja? Ponele, para financiarme. O podría decir, bueno, ¿cuánto me va a pagar si yo le deposito en un plazo fijo la plata en el banco? ¿Cómo puedo mirar si es alta o baja? Si me conviene o no me conviene. ¿Qué puedo analizar? La inflación puede ser. ¿Correcto? La inflación, así es, exactamente. Nosotros nos podemos medir la rentabilidad de las colocaciones
en nuestra moneda, las solemos medir contra dos elementos. Uno, contra la moneda extranjera, ¿sí? Porque nosotros tenemos la idea siempre de medir contra el dólar, porque nuestra moneda digamos, no conserva su valor, ¿no? O para corregir este problema, contra la inflación, ¿sí? Entonces yo puedo decir, si la tasa de interés es superior o inferior a la inflación. Cuando nosotros hacemos ese análisis, lo que estamos tratando de ver es cuál es el interés, la tasa de interés real que existe, ¿eh? Si no tenemos tasas nominales, cuando le segregamos la inflación a la tasa nominal, tenemos la tasa de interés real, ¿sí? Y esta puede ser positiva o negativa, ¿sí? Será positiva si la tasa de interés supera la inflación, entonces será positivo en ese gap, ¿sí?, que hay. Y negativo si queda debajo. Entonces, hay muchos periodos donde en nuestro país, aún con una tasa de interés nominalmente alta, es una tasa de interés negativa porque la inflación le gana, ¿eh? Yo puedo tomar un préstamo, por ejemplo, en el banco, tomo un préstamo en pesos para mi empresa y le voy a pagar al banco un 25%. ¿Se imaginan que un 25%, por ejemplo, si fueran dólares, sería algo demencial, ¿no? Absurdo, ¿sí? En pesos, bueno, 25 podría parecer alto, pero si la inflación es el 50, no es alto 25, ¿no? Tuve una tasa de interés negativa, o sea, pagué menos interés que la inflación, ¿sí? Eso sí, estoy tomando un préstamo. Si tengo un excedente financiero y lo voy a colocar, voy a estar enojado porque me van a pagar interés por debajo de la inflación, ¿eh? La tasa de interés real negativa es cuando queda debajo de la inflación. Ahora, ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo les parece a ustedes que se calcula la tasa de interés real? La tasa de interés dada sobre la tasa de interés la tasa de interés la tasa de inflación, perdón. Y menos uno, ¿puede ser? Correcto. Exacto. Lo que técnicamente es incorrecto es restarla, ¿sí? Acá está el cálculo. ¿Ven? Si uno quiere calcular la tasa de interés real, no tiene que agarrar la tasa nominal y restarle la tasa de la variación inflacionaria, sino que tiene que hacer esta cuenta, ¿eh? 1 más la tasa de interés nominal dividido 1 más la variación inflacionaria. Y todo eso restado 1. ¿Ven? Entonces, supongamos que la tasa de interés nominal es 10% y la tasa de inflación proyectada, ¿no? Porque supongamos ahora estamos armando un presupuesto, la estimamos en 5, el interés real no es 10 menos 5, 5, sino que es 4,76, ¿eh? Porque hay que hacer esta cuenta, ¿sí? El interés real se considera sobre la variación por encima o por debajo de ya los valores ajustados o considerada la inflación, ¿eh? Por eso es el numerador dividido en el denominador, el valor de base más la inflación que estoy considerando. Y así saco la tasa de interés real. Esto podría ser negativo también, ¿sí? ¿En qué caso sería negativo? Bueno, que este cociente fuera inferior a 1, ¿sí? Porque entonces una cifra menor a 1, menos 1, te daría un valor negativo. Y esto va a ser inferior a 1 cuando en el numerador ponga una cifra menor a la del denominador, ¿no? Que todo quiere decir que el interés fue menos que la inflación, ¿eh? Sea lo que pasó o lo que estoy proyectando. Eso es lo mismo, ¿viste? En qué dimensión te mueves. Nosotros estamos en presupuesto, estamos trabajando hacia adelante, son estimaciones que hacemos. Este análisis del pasado lo puedo hacer y tengo ya el dato concreto de si gané o perdí, si tuve interés real positivo o tuve interés real negativo. Así que esta es la fórmula, la forma de analizarlo. Las tasas de interés no se restan.
Inclusive esta metodología también la voy a aplicar si lo que quiero medir es si las diferencias de cambio, ¿sí?, fueron reales positivas o reales negativas. Es decir, si la variación del tipo de cambio superó la inflación, superior a la inflación, que también puede ocurrir. Y ha ocurrido muchas veces, ¿no?, que en algunos momentos la variación en el tipo de cambio es menor, crece más lentamente que la variación en los precios. Justo estos últimos años fue al revés, ¿no? O sea, fue más rápido, pero no en el último año. ¿Sí? En un lapso de los últimos 3 años hubo más devaluación que inflación, pero justo si tomás el último año no es así. Entonces este concepto de interés real es importante tenerlo en cuenta para hacer bien la cuenta, no equivocarse. Otra cosa que les digo, que seguramente ustedes lo saben, ¿cuál es la que se llama tasa activa y cuál es la que se llama tasa pasiva? ¿La que cobran o lo que pagan los bancos? ¿Cuál es cuál? Los bancos dicen, se dice que en el sistema financiero la tasa activa es de tanto, la tasa pasiva es de tanto. Y la tasa activa es lo que cobran los bancos. Exactamente. La tasa activa es la que cobran los bancos y la pasiva es la que pagan. Entonces, ¿cuál es más alta? Y la activa, porque Activa. la ganancia es ese spread Y claro, de tasas. porque, exacto, el banco no te va a pagar más de lo que cobra, porque si no estaría perdiendo. ¿Sí? Ellos ganan, el spread de ellos surge de la diferencia entre las tasas. Entonces, la activa es la que le cobra cuando dan préstamos, ¿sí? Pasiva es la que paga cuando nosotros le hacemos un plazo fijo o hacemos algún depósito remunerado, porque podemos hacer un depósito a la vista y no tiene interés. Bueno, hemos hecho estas pequeñas consideraciones preliminares de economía y de finanzas, y ahora nos vamos a meter en un problema. Vamos a tratar de ver en un caso, digamos, cómo impactan estos factores. Y el caso está hiper simplificado. Nosotros vamos a tomar una situación inicial que está volcada en la columna A y B, y vamos a decir que durante el lapso que estamos presupuestando no hacemos ninguna operación. Lo único que ocurre es que va a transcurrir el tiempo, va a haber algunas variaciones y se va a generar un interés nominal que tengo establecido aquí. Nada más. Entonces, frente a eso, ¿cómo sería el presupuesto? Corrijo un poquito. Durante el lapso va a haber variaciones en el interés y yo estoy estimando que va a haber una cierta inflación y estoy estimando que va a haber un cambio, una variación en el tipo de cambio que lo estimo, ¿sí? Lo que no hago es hacer ninguna transacción, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo me impacta todo este cambio en las variables macroeconómicas? Aún en el caso de que no estoy haciendo ninguna transacción, ¿no? O sea, ¿cómo va a quedar mi presupuesto? Eso es lo que vamos a tratar de calcular. Entonces, en primer término, vayamos viendo, y nos ayuda en esto lo que podamos recordar o saber o haber aprendido de contabilidad. Vamos a ocultar esta parte y vamos a ir a la primera simulación, o sea, la que está en la segunda lo vamos a ver primero. Entonces vamos a ocultar esto y vamos a ver este tema. Acá vamos a hacer una simulación para armar el presupuesto, vamos a ver dos, esta y la otra que oculté, la muestro después. Entonces, acá estamos pensando en hacer un presupuesto preparado en moneda nominal de cada momento. O sea, la moneda que se intercambia, se acuerda en las operaciones en cada momento.
y no está considerado en el presupuesto el impacto de la inflación, aunque estoy proyectando que va a haber inflación, pero no lo meto en el presupuesto. Las diferencias de cambio las voy a considerar, ¿sí? Porque tengo algunos activos que están en moneda extranjera y yo estoy proyectando una variación en el tipo de cambio. Voy a considerar la valorización de mercaderías que siguen a la inflación, y también voy a considerar intereses. Entonces, vamos a ver cómo se arma el presupuesto, así hiper sencillo, porque hay pocas operaciones, ¿sí? Si hubiera operaciones, bueno, tendría que ver cómo impactan en las operaciones. Entonces, fíjense ustedes, en esta simulación, yo digo, no voy a hacer el ajuste, no voy a meter el ajuste en la elaboración de mi presupuesto, pero estoy proyectando que va a haber una inflación del 40%. La variación en el tipo de cambio la estoy proyectando en el 90%. Y la tasa de interés, supongamos que ya la tengo pautada, va a ser del 30%. Entonces vamos a ver qué ocurre si nosotros tenemos esta situación inicial, esta estructura patrimonial en esta empresa, y no hacemos más nada. Vemos cómo influye esto y qué valores vamos a obtener. Entonces, vayamos viendo rubro por rubro. Rubro disponibilidades, ¿sí? Que es efectivo o cuentas bancarias a la vista. Dice 2.000 y yo le puse monetario. Este es un término de la contabilidad, monetario y no monetario, ¿sí? Los monetarios son los que expresan moneda, no se ajustan porque son monetarios y sufren los impactos de la inflación. ¿Cómo son los impactos de la inflación? Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Rubros monetarios en el activo respecto de rubros monetarios en el pasivo. En el activo es la plata que tengo en la caja. En el pasivo es la cuenta corriente que tengo con los proveedores. Si hay inflación, ¿dónde gano y dónde pierdo? Cae el activo y aumenta el pasivo. ¿Cómo? Cae el activo y aumenta el pasivo, la deuda del pasivo. Se aumenta la inflación. No, al Ganan, revés. En claro. realidad salís ganando Al con la revés. deuda. Claro. Con la deuda ganás cuando hay inflación. Exacto. Ah, claro. Ajá. Exactamente. Yo, si hay inflación y tengo la plata y no hago nada con la plata, pierdo, ¿sí? Si hay inflación y a alguien le debo plata y no le voy a pagar intereses, gano. Porque cuando lo tenga que pagar en moneda real, va a ser menos. Entonces, los rubros monetarios del activo me generan pérdidas por inflación y los del pasivo ganancias por inflación. Pero acá no lo estamos midiendo porque estamos haciendo un presupuesto así a valores nominales. Entonces, los 2.000 que hay al inicio, al final del periodo proyectado, van a ser 2.000 porque no hice nada con los 2.000. Los voy a seguir teniendo. Tengo 100 en inversión en dólares, ¿sí? Y aquí sí, estos no monetarios, porque si bien el dólar es una moneda, para este análisis se toma como si fuera una mercadería, por eso dice no monetario, van a estar sujetos a la variación estimada en el tipo de cambio del 90. Entonces se van a convertir en 190. Eso va a implicar que me va a generar una diferencia de cambio nominal de 90. O sea, porque lo que estaba 100 va a pasar a valer 190, entonces parecería que gano 90. Nominalmente gané 90. Tiene más valor. Las cuentas a cobrar sin ninguna cláusula de ajuste, por pesos, ¿sí? Los clientes me van a pagar pesos, son 200, entonces no se ajustan, quedan en 200. La mercadería, rubro no monetario, estoy considerando que aumenta su valor como aumenta la inflación, ¿sí? Entonces, si la inflación es 40, la mercadería va a pasar a valer 420, 300 por 1.4, y implicará un resultado por tenencia, ¿no? Se llama, no es una diferencia de cambio, sino es un resultado por tenencia de 120.
la variación entre 420 y 300. En el caso de los bienes de uso, bueno, acá puse que se ajustan por inflación, pero acá yo no estoy haciendo el ajuste por inflación, no estoy considerando este ajuste por inflación, los dejo a 1.700 a su valor sin ajustar, valor histórico, digamos, o el valor que tenía al inicio, sin que cambie nada. Y para el caso del pasivo o patrimonio neto, la lógica es inversa a la que estamos diciendo. Donde ganaba pierdo y donde perdía ganaba. Entonces en el monetario, pasivos monetarios, que no van a tener, por los cuales no voy a tener que pagar nada, van a valer lo mismo, van a quedar en 300, ¿sí? Y me voy a beneficiar por el paso de la inflación. Pero acá no se muestra porque, insisto, no, esto está expresado en moneda nominal y no se mide el impacto inflacionario. Lo mismo le pasa a esto, a estas deudas sociales, y la deuda financiera lo que tiene acá es que genera un interés. Entonces genera un interés, estoy asumiendo que no lo tengo que pagar, sino que lo capitalizo, un interés del 30%. ¿Sí? Entonces el 30% sobre 500 es 150, lo sumo a los 650, y esto me estaría generando una pérdida nominal de 150 por intereses nominales. Esta otra parte de la deuda financiera que dice, digamos, sería no corriente, está separada, le ocurre lo mismo, ¿no? Calculo el 30%, da 90, lo capitalizo, me da 390. Y así llego al total del pasivo, después tengo el capital, que no lo toco, ¿sí? Porque no estoy considerando el aspecto inflacionario, ¿sí? Y lo tengo en 2.800. Para que esto equilibre, transcurrido todo el periodo de presupuestación, tengo que considerar que va a haber un resultado de 30, una pérdida de 30. Acá fíjense que las ganancias, el pasivo y el patrimonio neto está puesto con signo menos, ¿sí? Para que el equilibrio de la ecuación contable sea activo menos pasivo menos patrimonio neto igual a 0. ¿Sí? Si lo cambio de término en la igualdad, no estaría con número negativo, pero nos resulta más fácil trabajarlo de esta manera. Entonces estos 30 acá significan pérdida. Las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan, podrían también verlo de esa manera. Y es la suma algebraica de los 210, ¿sí? De diferencia de cambio nominal y resultado por tenencia, que es ganancia, ¿sí? Y 240 de los intereses nominales, que serían una pérdida. 240 menos 210 da 30. Entonces, con este esquema, parecería que al cabo del periodo presupuestado que estoy analizando, voy a perder 30. Pero uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa con la inflación? No estás ahí mostrando si ganaste o perdiste con la inflación, entonces estás sacando datos que están distorsionados. Insisto, si hubiera un contexto de estabilidad de precios en otro lugar del mundo, podría llegar a serlo, pero acá con un 40% de inflación, esto no es correcto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es hacer el presupuesto considerando el impacto de la inflación y hago esta otra simulación donde voy a expresar el presupuesto a moneda de valor de compra del final del periodo presupuestado. Y haciendo esto, yo también voy a calcular las diferencias de cambio, los resultados por tenencia y los intereses en términos reales, es decir, segregada la inflación. Bueno, por una cuestión metodológica, para tratar de medir estos impactos,
y dada la simplicidad que hay, ¿no? Que en realidad estoy considerando solamente las partidas al inicio, lo que puedo hacer es, esta situación inicial, la llevo al final, ¿sí? Sin cambiar más nada, solo multiplico por la inflación esperada o proyectada los valores que había al inicio. Entonces, cada una de estas partidas las multiplico por el 40%, le adiciono el 40% y tengo esta otra columna. Esta otra columna que me muestra la columna inicial multiplicada por 1.4, que es lo que hay que agregarle como inflación. Entonces, si nada habría de cambiar, tener estos valores al inicio sería equivalente a tener estos valores después de un año, digamos, que es el periodo presupuestado, donde imagino o estimo una inflación del 40%. Pero la realidad de lo que va a ocurrir es que no es así, porque no todas las partidas que hay al inicio van a poder reflejar, mantener su valor en términos reales, ¿sí? Porque van a estar impactados de alguna manera por la inflación o las variaciones en las diferencias de cambio, los resultados por tenencia o los intereses. Entonces, tengo que analizar cómo impacta eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, tener 2.000 pesos en el momento inicial de disponibilidad, tendría que, para estar en la misma situación, sin ganar ni perder, tendrían que transformarse en 2.800 al momento del final del periodo presupuestado. Pero la realidad es que como es plata, ¿sí? Nominal, voy a tener 2.000, no 2.800. Con lo cual, esto significa que voy a perder 800. Por tener esta disponibilidad de 2.000, cuando va a haber un 40% de inflación, yo voy a perder 800. Y un análisis semejante hago con las demás partidas, pero tienen algunos otros aditamentos. Por ejemplo, los 100 de las inversiones en dólares deberían transformarse en 140. ¿Sí? Pero ocurre que van a valer, según mis estimaciones, 190, porque estoy proyectando un tipo de cambio que va a aumentar más que la inflación. En consecuencia, me voy a ganar 50. Esta es la diferencia de cambio real que voy a obtener, por arriba de la inflación. Acá, recuerden, era nominal, 90 había calculado. Acá calculo 50 porque es real, está por arriba de la inflación. ¿Qué ocurre con las cuentas a cobrar? Bueno, van a seguir siendo 200 y tendrían que ser 280, entonces me van a hacer perder 80 por impacto de la inflación. ¿Qué le pasa a la mercadería? Yo estoy estimando que las mercaderías que tengo van a valer, van a cambiar su valor de acuerdo con la inflación, porque es mercadería cuyo valor aumenta con la variación de precios, ¿no? Entonces, 300 deberían convertirse en 420 y la realidad es que estimo tener 420 también, entonces no hay ningún resultado. He conservado, o pienso que voy a poder conservar con mi mercadería, la expectativa de inflación que estoy estimando al construir el presupuesto. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ¿qué pasa acá con los bienes de uso? Dice no monetario, es el activo fijo. ¿Por qué estaré tomando lo mismo? Porque se revaloriza. Bueno, yo estoy asumiendo que el valor de mi activo fijo va a ir evolucionando con la amortización. Son bienes, ¿sí?, que he comprado, bueno, puede ser también algún intangible, ¿no?, que tengo, y estimo que va a aumentar su valor de acuerdo a cómo va la inflación. Ojo, le voy a restar la amortización, sí, pero acá estoy considerando que no tomo en cuenta ningún resultado, ¿sí? Solamente, o sea, no tomo amortizaciones, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el valor de mi activo fijo
va a seguir a la inflación, va a concordar con la inflación, entonces va a ser 2.380. Pongo 2.380. Y así he evaluado en esta estimación presupuestaria lo que voy a tener al cabo del lapso que estoy presupuestando. Y me voy ahora al lado del pasivo, ¿no? Entonces, ¿qué digo acá en el pasivo? Bueno, mis 300 de deuda son equivalentes a tener 420 de deuda al final del periodo que estoy proyectando. Pero como esto es nominal, voy a tener 300 de deuda, no 420. Entonces habré ganado 120 por impacto de la inflación. Arriba era pérdida, en lo que hace al activo, acá es ganancia. La ganancia es 120. Acá la ganancia está expresado con signo positivo por un tema algebraico, ¿sí? Para que abajo sume de otra manera y de cero. Lo mismo ocurre con los sueldos y cargas sociales a pagar, que deberían ser 560 y son 400, o sea, me gano 160. Y veamos qué ocurre acá con la deuda financiera, ¿no? ¿Qué sucede con la deuda financiera? Los 500, con una inflación del 40%, se transformarían, ¿sí?, en 700. Pero en realidad van a ser 650. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy considerando que va a haber un interés sobre ellos. El interés de 150. Deberían ser 200, van a ser 650, porque el interés es menos que la inflación que estoy proyectando, en consecuencia me van a dejar 50 de ganancia. No 150, sino 50. ¿Sí? De ganancia. Y estos 150 acá eran pérdidas, recuerden ustedes, porque no había inflación, estaba tomando como pérdida. Pasar de 500 a 650 era una pérdida de 150. En cambio, al ponerle la inflación, ven, me gané 50. Estimo que me voy a ganar 50. Entre los 700, que debería ser mi deuda con los bancos, una vez transcurrido el lapso, por efecto de la inflación, pero en realidad como tengo solamente interés sobre la deuda nominal, y esto va a llegar a 650, me gano 50. El mismo razonamiento aplico acá, pero es 30 porque es un valor más chico, ¿sí? Y en el caso del capital, considero que es un rubro no monetario y lo ajusto por la variación de precios. Estoy estimando que mi capital en moneda constante, contemplando la inflación, va a pasar a ser 3.920. Acá estoy usando la técnica contable que el capital, ¿sí?, los rubros del patrimonio neto se reexpresan de acuerdo a cómo va variando la inflación. En los balances es de la inflación que ocurrió, acá estamos proyectando la inflación. Pero recuerden que nosotros podríamos llegar a expresar esto de otra forma. Podríamos pensar que el capital son dólares para nosotros. Entonces serían, ponele, 2.800 dólares. Entonces, si yo lo hiciera en dólares, acá tendría que poner los 2.800 no por 40, sino por 90. Porque si lo que yo quiero es que mi capital conserve su valor en dólares. Piensen que nosotros en nuestro país muchas veces razonamos de esa manera. O sea, tratamos de mantener y medir nuestros resultados en dólares. Como les comentaba antes, a veces lo tenemos que hacer en dos monedas porque operamos en pesos. Nuestros inversores, nuestros accionistas hacen sus análisis en dólares, entonces lo tenemos que convertir, pasar de una a otra. Bueno, pero acá estamos en pesos, entonces pesos ajustados, ¿no? Entonces pongo 3.920. Para equilibrar significa que tengo que tomar una pérdida de 470, para que se mantenga el equilibrio entre activo menos pasivo menos patrimonio neto igual a 0. El control que dice acá balanceo 0. Y si nosotros miramos estos 470, se descomponen de la siguiente manera.
50, ¿sí?, es una utilidad real que tengo por haber tenido esa inversión en dólares que le ganó o pienso que le va a ganar a la inflación. 80, ¿sí?, es la utilidad que tengo por tener una deuda que paga un interés inferior a la inflación que estoy proyectando, ¿sí? Pero en cambio tengo 600 de impacto inflacionario proyectado porque mi activo expuesto a la inflación es alto, son 2.000, y esto no es corregido, no es equilibrado con los pasivos expuestos a la inflación que tengo. Que si acá en el pasivo tuviera 2.000, uno compensaría al otro, ¿sí? No tendría problema. Pero acá como tengo mucha disponibilidad, esto me va a hacer perder, ¿sí? Entonces la pérdida por efecto inflacionario es de 600. La suma algebraica de esto te da 470, ¿sí? Y justifica estos 470 de pérdida, que estoy estimando si mido el impacto inflacionario. ¿Ven? Cambió mucho, ¿no? Pasó de 30 a 470. ¿Qué les parece? ¿No despierta ningún comentario? Sin comentarios. ¿Eh? Sin comentarios. Sin comentarios. Bueno, no hacer esta medición, ¿sí? Acá parece muy evidente, ¿no? Pero no hacer esta medición implicaría que nosotros armamos un presupuesto y no vamos a considerar lo que nos va a hacer perder la inflación, lo cual sería desafortunado, desacertado, porque nos vamos a perjudicar, ¿sí? No es 30 que vamos a tener de pérdida, vamos a tener mucho más como impacto de la inflación. Así que armarlo, bueno, nos puede ayudar a darnos cuenta que nosotros no nos conviene para nada tener una disponibilidad de 2.000 pesos con estos escenarios proyectados. Con estos 2.000 pesos, ¿qué podríamos hacer? Comprar divisas. O tenerlo en bienes, ¿no? Si nos compramos dólares, los 2.000 multiplicado por el 90% son 1.800, ¿sí? Entonces acá tendría, en lugar de 2.000, tendría 3.800. Y esos 1.800 más nos estarían pegando acá y estaríamos ganando plata, ¿sí? Porque estaríamos colocando, deshaciéndonos de un activo que no va a cambiar de valor frente a la inflación para pasarnos a un activo que va a aumentar por arriba de la inflación. Entonces pasaríamos a ganar. O también podríamos decir comprar mercadería. En ese caso, los 2.000 pasarían a ser 2.800 y no tendría ningún impacto por efecto de la inflación, porque la mercadería, según estoy estimando, sigue a la inflación. Entonces, mejoraría mi situación, ¿sí? Y acá tendría 800 a favor y pasaría a tener una pequeña ganancia proyectada. ¿Ven? Esto, bueno, tal vez no, uno podría decir, lo puedo hacer sin necesidad de hacer un presupuesto, no hacer estas evaluaciones, pero el presupuesto nos ayuda a hacerlo. Y tener el presupuesto nominal en un entorno inflacionario es tener información equivocada, digamos, ¿no? O sea, tenemos que tenerlo corregido por la incidencia de la inflación. Bueno, acá hemos visto entonces cómo impactaron, sin tomar en cuenta operaciones, sin tomar en cuenta transacciones, cómo impactó nuestra situación, nuestra relación
entre activos y pasivos, o qué tipo de activos tenemos y qué tipo de pasivos tenemos, frente a estas simulaciones. Desde luego, todo esto va dando resultados distintos si, por ejemplo, la variación del tipo de cambio es inferior a la inflación, o si el interés, la tasa de interés que voy a pagar supera la tasa de inflación proyectada, ahí el interés va a ser real, y como esto lo estoy pagando, real positivo, y como lo estoy pagando va a ser una pérdida, en lugar de ser una utilidad, como fue acá. Así que, en un ejemplo bastante simple, hemos visto cómo las cosas se pueden tornar relativamente complicadas. Vamos a repasar algunos conceptos, ¿sí?, que nos conviene tener presentes. Entonces acá tienen anotado: los activos y pasivos a valor nominal pueden tener intereses implícitos. ¿Y qué querrá decir esto? A ver si alguien lo sabe, lo recuerda. ¿Qué querrá decir? Perdón, ¿puede repetir porque se me acordó? Sí, lo que estoy preguntando es qué quiere decir que los activos y pasivos a valor nominal pueden tener intereses implícitos. Que puede aumentar o disminuir su valor dependiendo de la inflación, ¿no? Bueno, por ahí va, pero habría que precisar un poquito más el concepto de interés implícito, que es lo que estamos tratando de ver. Capaz se puede ver con algún activo que no genere intereses, por ejemplo, las mercaderías, que vimos que aumentaron su valor y que no tienen un interés explícito, pero a raíz de la inflación, como que en parte ganaste plata solo por tenerlas. Bueno, pero ahí no sería un interés, sino es un resultado por tenencia. Lo que nos quiere decir esto es lo siguiente, y ustedes ahora se van a dar cuenta que en realidad es un concepto bastante simple. Si nosotros vamos a comprar algo, ¿no?, y nos dicen, bueno, el precio es 200, ¿sí?, y me lo pagás dentro de un mes, o me lo pagas con tarjeta, ¿sí?, pero si me lo pagás de contado, no es 200, sino es 150. Ahí está el interés implícito, entre el precio de contado y el precio que se paga en un momento posterior. ¿Ven? Eso es interés implícito. No está explicitado, ¿sí?, pero es un interés implícito, existe. Tengo la lista de precios de un proveedor o la lista de precios que yo le doy a mis clientes. Y le pongo, bueno, precio de lista, 1000. Condición de pago, 30 días. Descuento por pago contado, 10%. Entonces el interés implícito es ese 10%, sí, que ahí está tomado al final como descuento, o sea que todavía es más si lo calculo sobre el valor de contado. Porque 1000, el 10% será 100, ¿sí? Es el 10% sobre 1000, eso 100, pero 100 sobre 900 es más del 10%. Entonces, ese es el interés implícito. Y es muy común que ocurra esto, porque, bueno, en fin, a veces preferimos no mostrar, digamos, los intereses, sino nos resulta más tolerable para el cliente, por ejemplo, ver un descuento, ¿no?, y no ver un interés. ¿Sí? Es mejor ver, uy, qué bueno que me descuentan, a decir, o a que me digan, págame esta plata, y si me lo pagas después me tenés que pagar esta otra plata. Así que, pero la idea del interés implícito es eso, o sea, es un valor, un precio que está expresado a moneda nominal, pero difiere, por el momento en que se espera cobrar o pagar, difiere del valor de contado. La diferencia, entonces, es un interés implícito. Bueno, y acá a continuación tenemos algunas situaciones
para ver, por ejemplo, qué podemos hacer, o sea, cuál es la estrategia que más conviene, ¿no? Y en general, ya lo estamos diciendo, por ejemplo, en una situación de alta inflación, bueno, me convendrá reducir mis activos monetarios, o sea, no tener dinero que no está rindiendo, y en la medida que pueda aumentar mis pasivos monetarios sin interés, ¿no? Pero esto, bueno, yo lo puedo querer hacer, pero mis proveedores no van a querer financiarnos de esa manera, ¿no? Porque no van a querer perder, ¿sí? Así como nosotros, para reducir los activos monetarios, tal vez no le demos crédito a nuestros clientes, nuestros proveedores no nos van a dar crédito tampoco a nosotros para que nosotros nos beneficiemos teniendo una deuda nominal en una época que hay mucha inflación. Acá, por ejemplo, en esta situación, ¿no? La tasa de interés le gana al tipo de cambio. Bueno, puedo decir, voy a tratar de reducir mi endeudamiento para no pagar tanto interés. Acá, este otro caso, la tasa de interés es menor a la variación en el tipo de cambio. Bueno, podría intentar un arbitraje, ¿sí?, entre deuda en pesos y activos en dólares. Tomo deuda en pesos para comprar dólares, pensando que voy a ganar más con la diferencia de cambio que con el costo de la deuda. Por supuesto, esto te puede salir o no te puede salir, ¿no? En este otro caso te dice tasa de interés superior a la inflación, o sea, viéndolo como que pago, ¿no?, los intereses. Entonces, tasa de interés superior a la inflación, bueno, buscaré reducir el endeudamiento para no pagar intereses reales, ¿no? Si la tasa de interés es menor a la inflación, probablemente me convenga tomar deuda y volcarla a mi actividad productiva. Por ejemplo, bueno, vuelco la deuda a producir bienes. Tengo interés barato y lo vuelco a producir bienes que siguen la inflación. Esto suele producirse cuando vemos las líneas de préstamos promocionales que suelen existir, donde hay un interés muy bajo y entonces, bueno, resulta conveniente tomar esa deuda de interés bajo para volcarla a actividades productivas donde voy a mantener el valor y voy a poder ganar dinero. Le voy a ganar a la tasa de interés y a la inflación. Vía inflación, ¿no? Porque mis bienes van a aumentar de precio de acuerdo a la inflación. En este otro tanda de ejemplos tenés, si la variación en el tipo de cambio supera la inflación, bueno, me va a convenir reducir el endeudamiento en dólares. En un entorno de devaluación fuerte, acelerada, tengo que reducir el endeudamiento en dólares. Si ocurre lo contrario, que por ejemplo el tipo de cambio la variación del tipo de cambio es inferior a la inflación, podría llegar a convenirme tomar deuda en dólares. Esto es peligroso, pero bueno, podría llegar a convenirme tomar deuda en dólares y producir bienes que varían su precio en función de los pesos. Vamos a mostrar, está oculto, a ver si hay algo más que tengamos que ver. No, bueno, y acá lo que está adicionado es este tema, ¿no? Si nosotros también, por ejemplo, si las expectativas hacia futuro es que el tipo de cambio le gane a la variación de precios, va a convenir tratar de ganar en mercados extranjeros, exportar, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis exportaciones en dólares van a ser más rentables que mis costos variando con la inflación, ¿no? Al revés ocurre en este caso, ¿no? Si
la variación en el tipo de cambio es más chico que la variación en la inflación, parecería que conviene importar, y esto colisiona un poquito con lo que hemos puesto acá, ¿no? Porque si importo, bueno, probablemente deje de producir bienes y directamente importe y venda localmente lo que estoy importando, en lugar de producir. ¿Mm? Bueno, esta es la manera de razonar entonces, sí, bastante simple, pero es importante hacerlo frente a las variaciones relativas en estas variables macroeconómicas, o sea, las estimaciones que hago de las variaciones relativas de estas variables macroeconómicas. Y acá les he puesto un ejemplo, ¿sí? En este caso de proyección de ventas. O sea, ¿qué pasa si yo estoy proyectando ventas de una determinada forma o de otra manera, en un entorno inflacionario? Entonces acá lo que estamos planteando es, ¿qué ocurre si yo proyecto una inflación del 2% mensual, ¿sí? Pero mis correcciones en los precios de venta las hago cada 6 meses? No cambio todos los meses los precios para reflejar ese 2%, que pienso que va a ocurrir, sino que lo cambio una sola vez al inicio del 7º mes con la variación de los 6 meses anteriores. Creo que nos damos cuenta que vamos a perder con eso, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué perdemos? Si al final ajusto el precio. Porque estuviste 6 meses a un mismo precio, perdiendo poquito, pero al final le estabas perdiendo. O puede ser que si en un comienzo estimaste la inflación, puede ser que no pierdas. Que no pierda. Si al comienzo del semestre, estimas la inflación de 2% mensual, puede ser que establezcas precios de acuerdo a esa estimación. Uh-huh. Sí, pero si yo lo que hago... Y así no puedas perder tanto. Claro, puedo corregirlo y aumentar un poco más, digamos. Así es, podría ser eso. Entonces, pero lo que vamos a analizar es que arrancamos el semestre, proyectamos para los 12 meses 2% de variación mensual, y yo la corrección la voy a hacer en el 7º mes, al inicio del 7º mes. Entonces, ¿cómo me perjudica esto, no? ¿Cómo me perjudica no ir acompañando mis precios con la variación de la inflación? Que no siempre se puede hacer esto. El problema que estamos presentando acá es bastante común en muchas actividades, porque no podemos cambiar los precios todo el tiempo de acuerdo a cómo cambia la inflación. A veces lo que podemos hacer es hacer correcciones preventivas, tratar de anticiparnos a lo que va a variar la inflación, pero tampoco siempre puede hacerse eso, porque tal vez el mercado no nos permite hacer un incremento en los precios de ese tipo. Entonces vamos a ver acá cómo lo medimos. Entonces primero, supongamos que arrancamos en 100, ¿sí? Y nuestros precios van acompañando el 2% de variación proyectada de inflación, ¿sí? Al final, en el mes 12, llegué acá a un precio de 124, ¿sí? Que, bueno, acá la variación la voy tomando un mes corrido, ¿sí? Entonces esto, fíjense ustedes, no es el 2% multiplicado por 12, sino que es más de eso. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, habiendo hecho esto, nosotros podemos decir, bueno, sumo, ¿sí? Entonces mi proyección de ventas es este valor. Esto es moneda corriente, moneda nominal, lo que pienso que voy a ir facturando cada uno de los meses con estas variaciones que hemos puesto acá.
lo comparo con esto de ajustar cada 6 meses. ¿Sí? Entonces en esto de ajustar cada 6 meses, tengo 6 meses a 100 y después corrijo a 110 y tengo otra vez 6 meses a 110. Me da 1264. ¿Ven? Ya armándolo así en moneda corriente, estoy viendo que voy a perder, ¿sí? O sea, voy a ganar, facturar menos con esta estrategia de precios que en esta otra, porque obviamente aquí fui aumentando mis precios mes a mes y en este caso no. Pero ¿qué pasa? Yo puedo decir, bueno, pero esto hagámoslo en moneda de un valor, ¿sí? En moneda de valor homogéneo o poder de compra homogéneo del final del mes 12 o del principio del mes 1. A ver qué pasa. ¿Sí? Entonces acá, para ajustar al cierre, yo fui poniendo el cálculo de por cuánto tengo que ajustar. En el numerador pongo el valor final, acá es 124,34. Esto lo estoy manejando como si fuera un índice, ¿no? Y en el momento 1 pongo 100. Entonces me da un coeficiente de 1,24. Siempre tengan en cuenta esto, les pongo acá un tip adicional, que un índice es una cosa y un coeficiente es otra. Siempre que hablamos de coeficiente estamos relacionando dos índices. En el numerador pongo el índice al cual quiero llegar y en el denominador el índice del cual parto. Y así calculo un coeficiente. No hay que mezclar índices con coeficientes, es distinto. Esto no lo vamos a aplicar mucho para nuestro curso, pero tengan una idea que les va a servir siempre. Es distinto un índice de un coeficiente. Coeficiente es una relación entre índices. Bueno, y acá calculé todos estos coeficientes de ajuste, que los voy a usar para ajustar, y multiplico los valores de venta que voy a estar contemplando en cada caso, lo multiplico por el índice, y voy a encontrar así, de esta manera, el valor. ¿Ven? Da siempre lo mismo, que es el valor del último mes, porque yo no estoy perdiendo, o sea, he ido contemplando la inflación mes a mes, ¿sí? Y entonces si esos valores los vuelco al valor equivalente al final del periodo, tengo la sumatoria de todos los meses, ¿sí? Y me da 1492,05. Es como multiplicar el último mes por 12. Pero lo puedo hacer en sentido contrario, es decir, no me des al final, dámelo ahora, en el momento que estamos haciendo el presupuesto, en el momento 1, al iniciar el momento 1. Entonces la cuenta la hago al revés, ¿sí? Estoy tomando el coeficiente al revés, entonces va a ser menos de 1, ¿sí? Porque estoy como descontando el valor para llevarlo al momento 0, o al momento 1. Entonces tengo todos los valores igualados en 100, que era el valor 1 de venta al momento que inicié. ¿Ven? Y me da este otro valor, ¿sí? Reexpresado al final y reexpresado al inicio. Esta forma de operar, fíjense ustedes, es vendido lo mismo, ¿sí? Esto es lo que estoy proyectando vender cada mes, ¿sí? En moneda corriente, mi presupuesto de ventas dirá 1.341. En moneda de valor homogéneo, del valor que yo le asigno a la moneda en base a la inflación proyectada, me da ventas por 1.492. En moneda de hoy, me da 1.200, que sería como multiplicar 100 por 12. Y bueno, y acá para medir lo que pierdo con la estrategia de ajustar cada 6 meses, lo que voy a perder, hago lo mismo, ¿no? Voy calculando con este 1.24, ¿sí? 1.22 multiplicando, pero no ya el valor de acá, sino el valor de acá, los 100. Los primeros 6 meses multiplico 100 y después los segundos 6 meses multiplico por los 110,41. ¿Ven? No da lo mismo acá.
al valor final disminuye, ¿sí? Cada uno de los meses, porque estoy tomando valores que no van recogiendo toda la inflación que tienen que lograr acumular. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Cómo llegas al 110,41? ¿Cómo se en el mes 7? El 110,41 del mes 7. Porque dice que se ajusta después de los 6 meses. Ahí sí. Es este valor. Es el valor tomando el arriba, está bien. en el mes 6. Está bien. Es fácil, es muy común hacer esto. Es decir, ¿viste? Por ejemplo, en los contratos de alquiler se hace eso. En el mes 7 tomó la inflación del lapso anterior, de los 6 meses anteriores. En los contratos de alquiler ahora, en el mes 13, tomás la inflación de los 12 meses anteriores. Y seguís con ese valor. Perfecto. Bueno, y entonces obtengo estos valores, reexpresado a moneda de cierre. Esta estrategia de fijación de precios me daría un valor de venta proyectado de 1.406 y a valor de hoy 1.131. Fíjense ustedes, es menor que los 1.200, porque no es lo mismo que sostener la venta en 100 aunque haya inflación. Vale menos lo que pienso hacer, ¿sí? De esta manera, porque no voy a lograr que mis precios logren equiparar o alcanzar la inflación. Y bueno, y puedo calcular lo que pierdo, ¿no? Acá comparo uno con el otro, una estrategia frente a la otra, ¿sí? Y me muestra lo que pierdo, ¿eh? Lo que pierdo en uno y otro caso. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces acá, bueno, esto piensen que acá no es que vamos a armar, serían como dos presupuestos distintos, ¿no? Uno con una determinada estrategia de ajuste de precios y otro con otra estrategia de ajuste de precios, ¿eh? Pero esto puede ser bastante más complicado si ustedes agregan el valor de los insumos. Y también hay más complicación si ustedes dicen, bueno, pero eso es lo que vendo y después lo cobro en otro momento. Entonces, también ahí va a impactar la inflación. Se va a ver como otro impacto de la inflación. Este es el impacto de la inflación en la fijación del precio. Pero después, si el cobro se da en otro momento, hay un impacto desfavorable, ¿no? Porque voy a cobrar, si cobro en el mes 7 la venta del mes 6, me perdí plata, ¿no? Porque cobro en el 7, cobro 110,41, hay una pérdida de un mes al otro. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿O se lo subo y ustedes lo reflexionan después? Mañana, hoy ya. Iba a decir que yo necesito verlo de nuevo y tratar de fijar y seguro ahí sí van a surgir dudas. Dale. Perfecto. Entonces yo les subo esto al grupo de WhatsApp y ustedes lo miran y tratan de comprenderlo y después cualquier cosa me hacen preguntas. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, Gracias, profe. nos vamos a descansar, Gracias, que estuvimos Gracias, profe. casi 2 horas sin parar. Gracias, profe. Nos vemos, Bueno, que anden adiós. muy bien, ¿eh? Que anden muy Igualmente. bien. Gracias, igualmente. Gracias igualmente. Chao, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego.